Fenomenal. Vale, pues empezamos a grabar y empezamos con el webinar de hoy. El webinar de hoy, donde, como decía, los protagonistas van a ser nuestros clientes, nuestros inversores, todos los asistentes que estén hoy con nosotros y nos ponemos a su disposición. Para eso vamos a contar con la asistencia de Ricardo, que es socio de Arcano y gestor de Active Secondary de Active Secondary Fund. Tendremos también a Jaime del Moral, que es responsable de relaciones con inversores de Actius, y contaremos también con Ignasi Viladesau, que muchos de vosotros ya lo conocéis, que es el director de inversiones de MyInvestor. Entonces, como comentaba antes, os dejamos con Ricardo para que os haga una breve introducción de la filosofía de inversión de Active Secondary Fund y luego pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Muy brevemente, el fondo lo que busca es invertir en compañías no cotizadas, ¿vale? Y eso debería ser el resumen y con lo que todos quedéis. El final es complementar carteras que están invertidas en activos más tradicionales, como la renta variable cotizada o la renta fija cotizada. En este caso, estamos invirtiendo en compañías no cotizadas a las que accedemos básicamente mediante la compra de participaciones en fondos de capital privado. ¿Vale? Son participaciones que compramos a fondos de pensiones, compañías de seguros o familias que por el motivo que sea deciden vender su exposición a esta clase de activo parcial o totalmente y nosotros compramos estas participaciones por lo general a un descuento, a la última valoración y nos subrogamos en esa posición. Lo atractivo de esto es que, como decía, se pone a trabajar el dinero en fondos que ya están invertidos, donde tenemos mucha visibilidad sobre los activos subyacentes y donde vemos no solo cómo lo están haciendo, sino también los planes de negocio y los planes de venta potenciales de estas compañías en el medio-largo plazo. Esta es una estrategia que históricamente se ha comportado muy bien. Cuando miramos el track record de Arcano, estamos hablando de un track record que va desde el año 2009 hasta ahora. Hemos invertido pues más de 1.000 millones de euros en esta estrategia a través de varios fondos y que ha conseguido rentabilidades del 15% netas o más. Históricamente no tenemos ningún fondo en negativo y que encaja bastante bien en la coyuntura actual, ¿vale? Porque estamos aprovechando situaciones de venta, en muchos casos forzadas, de inversores que necesitan liquidez en el corto plazo y estructuralmente porque es una estrategia que aprovecha las ineficiencias del mundo del capital privado y por ello es que compramos a descuento estas participaciones, ¿no? Entonces, con todo ello es que, bueno, nos hemos juntado con Actius, liderado aquí por Jaime del Moral, para lanzar este fondo al que nosotros estamos asesorando, dado el track record que tenemos, ¿no? Y nuevamente, estamos bastante ilusionados y es una estrategia que creemos que históricamente lo ha hecho bien, pero en la coyuntura actual pues lo hará aún mejor, ¿no? De hecho, cuando miramos el track record, las rentabilidades históricas, pues son estos momentos de incertidumbre y volatilidad donde hemos generado las rentabilidades más atractivas. Os doy un dato adicional a nivel de riesgo-rentabilidad, que es de todas las inversiones que hemos hecho, ¿vale? Desde que empezamos en el año 2006 a invertir en capital privado, y esto incluye las estrategias secundarias, menos del 1% de todas nuestras inversiones están valoradas por debajo de coste, ¿vale? Con lo cual, nuestra filosofía es de invertir en compañías rentables, con márgenes de EBITDA o generación de flujo de caja atractivos, con menos apalancamiento que la media de mercado y que tienen un perfil de riesgo bastante definido y es lo que nos ha llevado a tener esta rentabilidad ajustada al riesgo bastante atractiva y razón por la cual pues entendemos que en este caso Jaime y el equipo de Actius pues nos han seleccionado para trabajar juntos, ¿no? Por mi lado, quería mantenerlo breve porque, como hemos comentado con Ana y el equipo, pues la idea es que se puedan hacer todas las preguntas que creáis necesarias a nivel de mercado, de estrategia, del producto,
de la operativa, con lo cual a vuestra disposición por mi lado y obviamente por el lado de Jaime e Ignasi para responder cualquier duda o pregunta. Yo simplemente añadir, Ricardo, ya que hacías alusión a la selección de Arcano como gestora delegada de Actius, a lo mejor para los asistentes que no os conozcan tanto, ¿no? Bueno, pues destacar que Arcano es una de las firmas de gestión de productos de capital riesgo más reputadas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y especialmente en el producto de mercado de secundarios, que es el que os explicaba. Y esto no es que lo digamos nosotros, sino que además Arcano figura como entre el top 10 de mejores firmas en rankings internacionales que lo acreditan. Sí. Quizás, Ana, En perdona, cualquier para los que caso, no nos conozcan, vamos, a nivel gestora, para que tengáis una idea, hemos gestionado y asesorado en estos, bueno, desde el año 2006, más de 10.000 millones de euros a nivel gestora, en private equity específicamente, más de 6.000 millones, y tenemos varios fondos específicos de secundarios, ¿no? Ya llevamos 4 fondos, iremos a por el 5.º fondo de secundarios, con lo cual, vamos, una dilatada experiencia. Y en ese sentido, también a nivel internacional, que yo creo que es uno de los puntos que mencionabas, el equipo de inversiones está básicamente repartido entre Madrid, donde tenemos la oficina principal del grupo, pero también tenemos una oficina en Milán y luego en Estados Unidos, en Nueva York y Los Ángeles, ¿no? Al final la estrategia se centra en invertir en Estados Unidos y Europa 50-50 y, como decía antes, en compañías no cotizadas rentables que crecen, pero que crecen de forma rentable, que yo creo que en el entorno actual se agradece aún más, ¿no? Pero sí, aquí estamos hablando de una gestora que, como siempre digo, a nivel España es cierto que captamos dinero, pero realmente es que invertimos por toda Europa y Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, de hecho, a nivel de inversión, nuestra exposición a España es muy limitada, por decir casi nula, ¿vale? Nosotros buscamos invertir en otras geografías y a nivel europeo, por ejemplo, las geografías que suelen pesar más son Alemania, Francia, países nórdicos y Reino Unido, ¿no? Con Italia, incluso España, pues teniendo una exposición residual y Estados Unidos sí pesando, dependiendo un poco del entorno, entre un 40 y un 50%, ¿no? sí, quería hacer simplemente esta puntualización porque, bueno, el nombre de Arcano es muy conocido entre grandes inversores institucionales o clientes de banca privada, pero ya que tenemos el privilegio de acercar este producto y acercar a esta gestora al cliente particular, ¿no? Al cliente minorista, pues creía que sí que era interesante dar estas pinceladas, además por esa exposición internacional, ¿no? Que comentaba Ricardo, que generalmente el inversor español pues tiene una sobreexposición al mercado nacional, entonces este producto que invierte en Estados Unidos y Europa mayoritariamente también permite esa diversificación adicional de la cartera. Si queréis, pasamos por Jaime del Moral para que comente brevemente la función de Actius, que es la gestora en la que se engloba este producto, más allá de que Arcano sea la firma delegada, y así le conocéis y nos ponemos también a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Ana, y muy buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Por no ser muy pesado, voy a hacer una intervención muy reducida para explicar lo que es Actius, ¿no? Actius pertenece al grupo Andbank y desde 2013 Andbank ha sido uno de los principales dinamizadores, ¿no? de la distribución del mundo de private equity. Esto nos ha permitido a nosotros pues, utilizar esta palanca de la distribución del producto alternativo en lo llamado producto de economía real para tener un crecimiento enorme que hemos aprovechado el potencial de este activo que es complementario al mercado financiero. Y siempre desde el punto de vista de distribuidores hemos notado que nos faltaba algo más, ¿no? Que necesitamos complementar esta distribución con proyectos o con equipos que hemos visto en el pasado y que no hemos, por circunstancias, pues no hemos podido llevar a buen fin estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, hemos dejado pasar equipos que no tenían estructura
o hemos dejado pasar proyectos que no estaban, no estábamos preparados, ¿no? para poder distribuir. El objetivo de Actius ha sido crear una gestora de capital riesgo que nos permita pues, aunar este tipo de cosas, ¿no? En 2020 nosotros fuimos distribuidores desde Andbank del fondo de secundarios ASF14 de Arcano, que está en plena, finalizando el periodo de inversión y está en una valoración cercana al 1,21 veces el dinero invertido neto para los inversores. Y nosotros pensamos que en el mercado, que la estrategia de secundarios que iba a tener, dadas las circunstancias del mercado, con tipos de interés altos, que íbamos a ver unas añadas en secundarios muy buenas y nos interesaba continuar con esta distribución, ¿no? Por eso fue que hablamos con Arcano, que es, como ya habéis dicho antes, uno de los partners más importantes que tenemos y aparte uno de los mejores gestores de private equity que hay, internacionales reconocidos en el prestigioso índice de la Universidad de París, HEC París y Dow Jones. Y decidimos que era esta joint venture para poder satisfacer estas añadas que pensamos que van a ser complementarias al producto financiero, que va a reducir la volatilidad de las carteras y que tienen un potencial de rentabilidad muy alto, ¿no? por los descuentos que hay inherentes muchas veces en las transacciones de secundarios, ¿no? Y este es el motivo principal, ¿no? de la creación de Actius y la de utilizar Actius como plataforma para todos los clientes del grupo de Andbank, ¿no? Este fondo se distribuye no solo en banca privada, no solo en MyInvestor, también se distribuye en otros países como es Andorra y Luxemburgo. Ese es el motivo principal. Y nada, simplemente recordar que actualmente Actius Secondary Fund está en comercialización hasta el día 20 de diciembre y que está accesible desde 10.000 euros, ¿no? Que es esta nueva alternativa de acercar al cliente minorista a los fondos de capital riesgo que hasta hace muy poquito estaban disponibles solo para grandes patrimonios con unos tickets mínimos de 100.000 euros. Bueno, pues ahora desde MyInvestor es posible, hemos estrenado este producto de la mano de Arcano y como os decía hasta el 20 de diciembre se puede contratar siempre y cuando el cliente supere un test de idoneidad que acredite que es idóneo, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para invertir en este producto, que está considerado un producto complejo y por eso para cerciorarnos de que por perfil de inversor, objetivos financieros están alineados con el producto, de ahí que se haga este test de idoneidad. Y ahora os dejo con Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, que os hace una breve presentación y luego ya sí que sí tomáis la palabra. Muchas gracias. Alfonso. Gracias. No, yo muy brevemente solo decir que nuestro objetivo desde que salió la norma que permite distribuir capital riesgo, productos de capital riesgo desde 10.000 euros era efectivamente distribuir este tipo de productos. Hemos empezado con este producto concreto por muchas razones, creo que las ha mencionado tanto Ricardo como Jaime. La más importante es que creemos que es la coyuntura perfecta para el mercado secundario. Es decir, no íbamos a lanzar un producto si no era el momento adecuado. Entonces, yo creo que entrar en secundarios ahora es una buena razón y ahí en la web tenemos la tesis de inversión de Actius y mucho material que explica el por qué ahora es el momento adecuado para los secundarios, pero solo que os quedéis con la idea de que hemos analizado muchos productos y creemos que este es el adecuado para esta coyuntura económica y además, pues bueno, de la mano de una gestora que lo sabe hacer bien, que esto es muy, muy importante en mercados privados o especialmente importante en mercados privados, dado que la dispersión entre las gestoras que lo hacen bien y mal es enorme en mercados privados, de modo que no es tan fácil como indexarte, ¿no? No existe este concepto en mercados privados. Entonces, es muy importante escoger un buen gestor, una buena clase de activo, como es el mercado secundario, y poderlo distribuir pues, a partir de 10.000 euros, que esta era nuestra ambición. Bueno, pues entonces ya os damos voz a los asistentes. A ver. Bueno, a ver, empezamos. Que estas que tenía por aquí, estas son fáciles, ¿no? En cuanto a
el compromiso de inversión mínimo, que es 10.000 euros, y la inversión mínima que en un momento dado se pueda llegar a realizar y que puede ser que no alcance el mínimo de inversión. Quiero decir, esa diferencia entre inversión mínima comprometida y la que finalmente se satisface. Ignasi, ya que te tenemos a ti, te tenemos aquí a ti, esta es sencilla. Sí, si quieres ir tú repartiendo juego, porque si no, no sabremos. Pues efectivamente, el capital riesgo o los mercados privados, cómo funcionan es que tú haces un compromiso, te comprometes a invertir hasta 10.000, o sea que tienes que tener este dinero, digamos, tienes que tener la capacidad de desembolsar este dinero, pero lo que sucede, de hecho a menudo sucede, es que no se llega a desembolsar el 100% de lo que, digamos, te has comprometido, ¿no? O sea, podría ser el caso de que al final solo desembolsas 9.000. Hay diversas razones. Normalmente la más frecuente es que las inversiones que el gestor ya ha realizado empiezan a repagar. Entonces la gestora, lo que sería una tontería es devolver dinero y volver a llamarlo. Entonces ya lo reinvierten. Pero digamos el concepto con el que os tenéis que quedar, que es importante, el compromiso es 10.000, por lo que tú digas. Esto es lo que tienes que estar preparado a desembolsar, pero es probable que al final desembolses un poco menos y que todas las métricas de rentabilidad, múltiplo, etcétera, tienen como base lo que has desembolsado, no lo que has comprometido, ¿vale? Esto es un matiz, pero quizá es un matiz importante. Sí. Ignasi, ¿qué tal? Perdón, quizás por añadir, porque es cierto que es algo distinto a los activos líquidos más tradicionales. Aquí yo creo que hay dos grandes diferencias que uno debe tener en cuenta, ¿no? Uno, la que has comentado, es que por lo general se compromete y se llama entre el 80 y 90%. ¿Vale? Hay que estar preparado para potencialmente desembolsar el 100%, pero lo cierto es que históricamente nosotros hemos llamado pues alrededor del 80%. ¿Por qué? En parte por lo que has comentado, ¿no? Porque durante el periodo de inversión, y eso iba con el segundo punto, por lo general aquí uno no es como en renta variable que decide invertir y que el día uno desembolsa todo y tiene exposición a toda esta cartera. No, nosotros aquí tenemos un fondo, y ahora respondo en las preguntas porque está en línea con esto, tenemos un fondo que durante un periodo determinado lo estamos captando. Una vez que hemos captado el fondo, lo cerramos, ¿vale? Ya no se pueden aceptar nuevos inversores en este fondo, ¿vale? Y vamos invirtiendo conforme vamos encontrando oportunidades de inversión. El periodo de inversión de este fondo es de 2 años y lo que pasa es que muchas de estas inversiones que hacemos al principio del periodo de inversión, pues nos distribuyen porque se venden empresas, ¿no? A los 6 meses, a los 12 o 18 meses. Pues esas distribuciones que recibimos por ventas de empresas, en lugar de distribuirlas para luego llamarlas, porque todavía estamos en periodo de inversión, como dice Ignasi, pues las neteamos de alguna forma, ¿no? Con lo cual el fondo sí que invierte el 100%, pero nosotros llamamos pues un 80, un 90% o lo que sea, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ese 80 o 90% que llamemos, nuevamente dependerá un poco de la coyuntura y de las oportunidades, no se llama el día 1, sino que se llama a lo largo de un periodo que por lo general, por lo menos para un fondo con esta estructura, pues suele ser de entre 2 y 3 años, ¿vale? Que es lo otro a tener en cuenta. Es decir, se hará una llamada pues durante el 24, igual de por ejemplo, ahora hemos llamado hasta ahora hemos llamado un 20%, ¿no? Igual en los próximos pues 6 meses llamamos otro 20%, luego volvemos a llamar otro capital adicional, con lo cual los desembolsos no son el día 1, ¿vale? Son a lo largo de los siguientes 24, 36 meses, que es lo otro realmente diferente a los activos tradicionales líquidos que se desembolsa todo el día 1. Alguien hacía una pregunta, aquí estoy viendo, el motivo por el que se abre el fondo nuevas aportaciones es porque no se llegó al capital esperado inicialmente. No, esto lo que sucede es que por lo general hay un periodo mediante el cual el fondo está abierto a nuevos inversores, ¿vale? Y este fondo pues todavía está abierto a nuevos inversores porque nos hemos marcado un tiempo determinado, y aquí Jaime puede dar algo más de detalle, ¿no? Pero el fondo está abierto a nuevos inversores y lo seguirá estando, como decíamos antes, pues por unas semanas más.
y llega un momento, de hecho por lo general tenemos un periodo máximo legalmente de 1 año para captar el fondo, pues se cierra el fondo ya a nuevas aportaciones, ¿no? Con lo cual, por simplificar, este es un fondo que potencialmente, y ya veremos si lo mantenemos abierto también el 2024, por ahora el 2023 estará abierto seguro, como ha comentado Ana, pero es un fondo que definitivamente, pues en el año 2025 ya habrá cerrado y estará solo invirtiendo. Y si Actius decide que es una estrategia a la que quiere darle continuidad, pues se tendrá que captar otro fondo. Es decir, este fondo no se puede volver a abrir, ¿vale? Con lo cual, no es que el fondo se haya cerrado y ahora se vuelve a abrir. No, no. El fondo siempre ha estado abierto. Lo que pasa es que en el caso de MyInvestor hay ventanas muy puntuales para poder invertir en el fondo, ¿no? Esto No es sé, por Jaime, si me dejo complementar, algo más. sí. Sí. Nada, simplemente, perdón, por complementar a Ricardo, en el reglamento del fondo, que es el documento legal del fondo accesible a todos los inversores, ahí podréis ver los diferentes artículos y normas del fondo. El periodo al que cita Ricardo es el periodo de comercialización. Legalmente tienes 18 meses, de acuerdo con CNMV, para captar el objetivo del fondo. El fondo tiene un objetivo de 50 millones y aproximadamente ahora está en unos 26 millones. Pero tú puedes hacer esta captación haciendo cierres comerciales o ventanas de entrada las que tú estimes durante estos 18 meses. Y es prorrogable a 24 meses si fuera necesario. Nuestra idea es hacer un último cierre ahora a finales de año y posteriormente es posible que lo volvamos a abrir una vez más en junio, pero esto puede cambiar, ¿no? Al igual que cambian datos económicos, que imaginaros que los tipos de interés bajan, que se abre una puerta pues eso, a hacer una mejor captación de fondos, pues podemos plantearnos abrirlo incluso antes del verano, ¿no? Nuestra idea es hacerlo en verano porque ahí probablemente ya tengamos parte de las inversiones, habremos hecho inversiones que estén valoradas, ¿no? Entonces podréis ver que la famosa curva J que tienen estos fondos en secundarios es está mucho más mitigada, ¿no? Incluso puede estar valorado positivamente, habrá que verlo, ¿no? Pero es una de las cosas. De hecho, Jaime, perdona por complementar, cuando se ilusiona este 20% que se ha llamado, es que durante este periodo de captación del fondo, lo que se va captando también lo vamos invirtiendo, ¿no? De hecho, hemos llamado ya un 20% y hemos invertido buena parte de ello ya en algunas transacciones, ¿no? Con lo cual, hay como 2 periodos. El periodo durante el cual estamos captando e invirtiendo, que es el actual, y luego se cierra el periodo de captación, que eso lo marcará Actius, y una vez que se cierra, ya solo invertiremos, ya no seguiremos captando el dinero. Simplemente por puntualizar, porque esto sí que es muy importante y además y habitualmente el inversor que invierte en fondos en índices tradicionales desconocía son dudas que hemos encontrado de forma recurrente de cómo se invierte. Es muy importante hacer esa planificación y a lo mejor si queréis invertir esos 10.000 euros, que ese 20%, que es la primera llamada de capital, que es un poquito superior porque incluye las comisiones, pues es en torno al 23%, o sea, esos 2.000 y pico euros es lo que tendréis que tener preparado en vuestra cuenta de MyInvestor para satisfacer lo que se llama la primera llamada de capital. Pero a partir de ahí no tenéis por qué tener esos 10.000 euros en la cuenta, o sea, tenéis disponibilidad absoluta, sino que cuando sea la siguiente llamada de capital, pues unas semanas, meses más tarde, por supuesto en MyInvestor siempre os lo comunicaremos con antelación suficiente para que tengáis preparado ese dinero, hagáis el siguiente desembolso. Pero bueno, esto sí es importante porque no tenéis que poner todo el dinero de golpe, pero sí que tenéis que hacer una planificación adecuada, porque si os comprometéis a invertir esos 10.000 euros, tenéis que estar dispuestos a hacerlo y en el momento preciso. De no ser así, se os consideraría inversores en mora. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque podéis perder todo el dinero invertido previamente. Entonces, sí que queremos destacar este punto porque es muy diferente, ¿no? Esto es, Ana, perdona que te interrumpa. Aquí no pretendo asustar a nadie. Para entrar en mora, decir que históricamente es complicado, muy complicado y es un proceso muy, muy largo. O sea, para que os hagáis una idea, cuando hay una llamada de capital, tenemos 10 días hábiles para desembolsar ese dinero, ¿no? Hay una fecha límite. Si posteriormente de esa fecha límite el inversor no ha realizado la inversión o no ha realizado el desembolso, perdón,
la gestora avisaría al inversor y tiene 15 días naturales para subsanar este desembolso. Incluso la gestora tiene a su discreción ampliar este periodo de 15 días naturales a otros 15. Al final, la gestora... Jaime, dado que no hablamos de cliente de banca privada, donde vaya a haber un banquero que persiga a ese cliente y aunque MyInvestor sí que va a hacer una labor de seguimiento y os va a avisar de los plazos en los que tenéis que tener el dinero en la cuenta, sí que es importante atender esos compromisos en los plazos indicados. Por supuesto, nosotros desde la gestora siempre avisaremos a los distribuidores para que pues de cualquier incumplimiento que haya en los compromisos. Sí, bueno, simplemente nos gusta apelar a la prudencia, dado que sabemos que es un producto de inversión complejo y que muchos de vosotros no estáis habituados, ¿no? Pues a los términos como llamada de capital o esos desembolsos progresivos, ¿no? Y no un único desembolso. En cualquier caso, alguna de las preguntas que se repiten es en cuanto al test de idoneidad, que es importante y además es obligatorio, hay que realizar un test online. Aquí sí que os recomendamos que os leáis la documentación que ponemos en la web explicando qué es un producto de capital riesgo, qué riesgos entraña y que visualicéis un vídeo que tenemos colgado en la web y que durante el proceso de contratación de la app os explica las principales características del fondo. En línea con esta pregunta, si ya hicisteis el test de idoneidad pues hace unas semanas cuando estuvo abierto el producto y finalmente no realizasteis la inversión, no tenéis por qué volver a realizar el test. Simplemente tendréis que hacer la inversión. Solo puntualizar una cosa, Ana. Eso es cierto, sí. los bloques de conocimiento, si ya los has aprobado, se presupone que la gente no desaprende. El bloque de cuánto quieres invertir sí que tienes que hacerlo. Es decir, tienes que volver a decir, quiero 10.000 o 12.000 o lo que sea, aunque ya igual en el cierre anterior nos dijiste 12.000, pero ahora quieres 10.000. Es decir, esto hay que volver a ponerlo y también hay que volver a poner el patrimonio financiero, porque esto en teoría podría haber cambiado. Es decir, solo puntualizar que te va a salir el test, pero se van a salir dos preguntas que no son ni preguntas, ¿no? Que son una formalidad, porque los conocimientos efectivamente ya los tienes, pero que tienes que volver a decir tu patrimonio financiero para comprobar que cumple con la norma. Es una puntualización. Sí, os recomiendo que con la norma, porque al final esto es un test MiFID, que es una regulación que busca proteger al pequeño inversor y asegurarnos de que se adapta a vuestros conocimientos y a vuestros objetivos. Recordad que para invertir en capital riesgo, el importe que os comprometáis a invertir no puede superar el 10% de vuestro patrimonio financiero. Esto es, si queréis invertir 10.000 euros, tenéis que tener 100.000 euros invertidos en otros, invertidos o en la cuenta o en depósitos, pero en conjunto de patrimonio financiero. Esto no es que lo diga MyInvestor, esto lo dice la regulación y nosotros lo tenemos que aplicar a rajatabla porque al final, como decía, el fin último es proteger al pequeño inversor. ¿Alguna puntualización más sobre el test de idoneidad? Tenéis que hacerlo con cuidado porque se puede realizar una única vez. Bueno, no sé si puede ser útil mandar el vídeo que está en nuestra web, pero hay un vídeo que también es de YouTube. No sé, Ana, si se puede mandar un enlace a todo el mundo. Sí. Este vídeo yo creo que es bastante didáctico, es muy cortito, 2 minutos, pero digamos que hace hincapié en los puntos más, en los escollos que igual el inversor minorista podría encontrar. Vale, veo que lo has puesto, Ignacio, en el chat, ¿no? Sí, pero no sé si lo ve todo el mundo o solo ves tú. Creo que solo lo ves tú. Ah, vale, sí, ahora mismo. Si puede, no sé cómo hacerlo para mandar a todo el mundo. Ahora lo envío. Aquí hay un par de preguntas más de Jaime, no sé si quieres responderlas tú, de cuál es el volumen del fondo y hasta cuándo está abierto.
Sí, el volumen del fondo es el que comentábamos. El objetivo de captación es de 50 millones y estará abierto 18 meses desde julio, ¿no? Es ampliable hasta julio del 25. ¿No? Vale, otra Deciros pregunta. que, perdón, solo por puntualizar, que dentro del programa tiene otro vehículo que es de objetivo de 20 millones, pero es una sociedad de capital riesgo y tiene otro tipo de mínimos y de costes, ¿no? Es para inversores más institucionales. Nada, de momento el My Investor tendremos que esperar para ver si forma parte de nuestra oferta comercial o no. Otra pregunta que nos hacen en torno a luego cómo se reparten los beneficios, ¿no? Porque al igual que a diferencia de un fondo tradicional, ¿no? En el que pues ese valor liquidativo va incrementando afortunadamente o decreciendo diariamente, en los fondos de capital riesgo el reparto de esos beneficios es progresivo. Primero, bueno, ahora os lo explicará mejor ahora Ricardo, pero está ese periodo de inversión, luego de devolución del capital invertido y luego se empieza con el reparto de esos beneficios. Entonces, ahora Ricardo os concreta, pero en Actius, a partir del cuarto año, y si no corrígeme si me equivoco, el inversor habría recuperado ya lo que ha invertido. Y a partir de ese momento es cuando empezaría el reparto, empezaría a recibir progresivamente los beneficios hasta como mucho la fecha de vencimiento, que en este momento se sitúa en 8 años, aunque se podría ampliar 2 años más a discreción de la gestora. Ricardo, ¿nos comentas esto cómo funciona? Sí, a ver, a nivel de comisiones, y esto obviamente también está todo bastante detallado en la página web, entiendo que hay una comisión de suscripción y luego hay una comisión de lo que llamamos comisión de gestión, ¿no? Que entiendo que en el caso de MyInvestor es del 2% que se cobra sobre el dinero comprometido durante el periodo de inversión y luego se sigue cobrando 2% sobre el dinero que finalmente se haya invertido, ¿no? Lo que comenta Ana es la comisión de éxito que cobra la gestora y Perdón, en me he explicado sí, bien, Ricardo. Me refería a que primero se reparte el capital que el sí, sí, cliente ha ido invirtiendo y después ya empezaría el reparto de beneficios, ¿no? sí, Y eso cómo iba en con la ese... comisión de éxito, correcto, no, a eso iba. Entonces, ¿cómo funciona la comisión de éxito? Que es básicamente una comisión que se cobra solo si el inversor ha obtenido lo siguiente, ¿vale? Y ahí es donde voy. Es, para empezar, tiene que haber recuperado el 100% del dinero desembolsado, ¿vale? Digamos que alguien desembolsó, pues si comprometió 100.000, pues y ha desembolsado 80.000, como decía, el 80% más o menos, pues primero tiene que haber sido capaz de recuperar, ¿vale? Que nosotros hayamos distribuido el 100% de ese dinero desembolsado, es decir, los 80.000. Luego tiene que haber recibido, ¿vale? Después de comisiones, una rentabilidad neta para el inversor, ¿vale? Del 8%, ¿vale? Una TIR del 8%. Con lo cual, dinero desembolsado y adicionalmente haber recibido cash o efectivo suficiente para que sobre ese dinero desembolsado se haya generado, ¿vale? Una rentabilidad del 8% neto. Una vez que se consigue eso, ¿vale? A partir de entonces es cuando la gestora empieza a cobrar, digamos, su comisión de éxito, ¿no? Es decir, una vez superado ese 8% de rentabilidad, es cuando nosotros empezamos a cobrar y la comisión de éxito es del 12,5%, ¿vale? Y una vez que nosotros hemos cobrado, digamos, ese 12,5% por simplificar, el primer 8% para el partícipe, luego más o menos entre el 8 y el 9%, digamos, vendría a ser para la gestora y luego todas las siguientes distribuciones, ¿vale? Van 87,5, 12,5, ¿vale? Para que os hagáis una idea y nuevamente simplificando, esto equivaldría más o menos y asumiendo que uno ha recuperado el dinero en 4 o 5 años y luego ha generado otras plusvalías suficientes para generar ese 8%, es que en el año 5, 6, probablemente incluso un poco después de vida, cuando se ha generado 100 más un 40-50% de rentabilidad,
¿vale? Que es lo que ha generado de forma anualizada una TIR del 8%, recién ahí es cuando nosotros empezamos a cobrar esa comisión de éxito, ¿no? Con lo cual, a diferencia de los productos de hedge funds y otros productos, nosotros no cobramos sobre valor liquidativo, ¿vale? Nosotros cobramos una vez que el inversor ha sido capaz de haber recuperado en su cuenta una cantidad de dinero, ¿vale? Que realmente genere esa recuperación del dinero y esa rentabilidad neta de por lo menos el 8%, ¿vale? Con lo cual estamos totalmente alineados a no generar rentabilidad un año y luego que el siguiente año pues no vaya bien. No, esto es un fondo cerrado y que durante toda la vida del fondo el inversor tiene que haber generado por lo menos, hasta que se reciba el último euro, por lo menos un 8% de rentabilidad neta anualizada, ¿no? Una tasa interna de retorno, perdón, del 8% neta, ¿no? Obviamente apuntamos a una rentabilidad aún mayor y todas esas rentabilidades que os indicamos son después de comisiones, ¿vale? Pero bueno, es importante, como comentaba Ana, que entendáis cuándo y cómo es que se cobre esta comisión de éxito, ¿no? Y todas las rentabilidades que he mencionado del pasado de nuestros fondos, pues son siempre netas de comisiones, ¿no? Sí, recuerdo que lo habías comentado antes, que los fondos similares, con una filosofía de inversión similar a Active Secondary Fund, han logrado en torno a una rentabilidad del 15%, neta de comisiones anual, y siempre recordar que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero bueno, es un poco esa métrica que podemos tener en mente. En cualquier caso, digamos, el titular, ¿no?, para el inversor en este producto, en el año cuarto o quinto ya se habría recuperado la inversión realizada, esos 8.000, 9.000 o 10.000 euros si se completase el compromiso de inversión. O sea, en 4 o 5 años ya habríais recuperado toda la inversión y a partir de ahí, después de que Arcano y MyInvestor cobre sus comisiones, ya empezaríais a ver esos retornos. Sí. De hecho, Ana, alguien hace una pregunta de cuando se recibe el capital en 4 o 5 años y ya estaría libre para poder hacer lo que quiera con ese dinero. A ver, lo cierto es que conforme se va recibiendo el dinero, uno puede hacer lo que quiera. Es decir, si nosotros distribuimos el año 1, el año 2, el año 3, cuando sea ese dinero que se va recibiendo, ese dinero es del cliente. O sea, lo único que uno tiene que ser consciente es que una vez que se ha hecho el compromiso de inversión, digamos 10.000, nosotros le iremos llamando el dinero, ¿vale? Pero una vez que se haya acabado ese periodo de inversión, y por lo general, ya os digo, el dinero se va llamando durante los primeros 2 o 3 años, ¿vale? Pero en ese año cuarto o quinto, el dinero que se ha ido distribuyendo, el cliente digamos, puede hacer lo que quiere, es decir, ese dinero no se vuelve a poner a trabajar en el año 5 por el lado de Actius, ¿vale? Es un dinero que nuevamente... Por eso también siempre hablamos de que es importante para invertir en esta clase de activo, a diferencia de otras clases de activo tradicionales, donde uno invierte y se va revalorizando y el día que uno quiere vende un poco o aporta algo más, esto no, esto va, los fondos son cerrados. Entonces, la recomendación suele ser, y aquí nuevamente, por favor, guiaros por lo que dice MyInvestor, es que uno vaya invirtiendo y vaya teniendo exposición a esta clase de activo, pero para mantener esa exposición que uno quiera tener, o sigue comprometiendo en el futuro, o esa exposición, así como aumenta los primeros años, luego cae conforme se va recuperando el dinero, porque ese dinero que se recibe en la cuenta es del inversor, ¿no? Entonces, por eso se habla tanto de añadas y de que uno, si quiere seguir teniendo exposición a esta clase de activo, pues tiene que seguir comprometiendo parte, si no todo, pues el dinero que uno va recibiendo, ¿no? Si uno ya no quiere más exposición, pues simplemente deja de aportar a nuevos fondos y pierde esa exposición, ¿no? Con lo cual, perdona, porque ha sido una respuesta bastante larga, pero sí, definitivamente el dinero conforme se va recibiendo, siempre y cuando no quede, digamos, dinero potencial por llamar de parte del fondo, pues se puede hacer lo que uno quiera con ese dinero, ¿no? Podéis tenerlo en cuenta, invertirlo en una cartera automatizada o en el fondo que queráis. En cualquier caso, siempre, aunque os hemos dicho que la previsión es que en el año cuarto o quinto ya hayáis recuperado vuestra inversión, vosotros tenéis que estar dispuestos a no tocar ese dinero, a prescindir de esa liquidez durante el plazo fijado, que son esos 8 años prorrogables, otros 2 años a discreción de Arcano. Entonces,
¿Que es probable que lo recibáis el dinero en el año cuarto o quinto? Sí, pero que vosotros tenéis que estar dispuestos a no tocar y no necesitar ese dinero hasta el año 8 o 10, por supuesto. O sea, eso es súper importante, porque uno de los principales riesgos, el principal riesgo de los productos de capital riesgo, es la iliquidez. Eso Sí, es Ana, lo que... aquí quizás diría que por lo general eso siempre decimos que es un complemento a los activos tradicionales, ¿no? De una cartera financiera. Es un buen complemento porque históricamente ha generado mayores rentabilidades con una menor volatilidad. La gran pega, de alguna forma, es que es ilíquido, en el sentido de que uno no sabe cuándo va a recibir ese dinero y, como Ana bien dice, pues puede que uno reciba parte de ese dinero invertido pues a lo largo del año 4 o 5, pero puede que si hay un cambio de ciclo importante y todo se seca por completo y no hay ventas de compañías, pues que se tarde más en recuperar ese dinero, ¿no? Con lo cual esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Uno de los mayores riesgos, si no el más importante, es esa iliquidez que tiene el producto, ¿vale? Productos que utilizan en mercados organizados, entonces no se pueden intercambiar como un fondo tradicional en función del valor liquidativo que tengas ese día. O sea, no cotiza en ningún mercado organizado. Digamos, no hay un mercado secundario para vender estos fondos de capital riesgo, con lo cual muy importante que tengáis en cuenta este periodo, este horizonte temporal de 8 o 10 años. Hay una pregunta de cómo se informan los partícipes del seguimiento del fondo y con qué periodicidad. Por mi lado, simplemente deciros que nosotros generamos un informe trimestral y en ese informe trimestral pues se muestra bueno, digamos, cómo ha ido evolucionando el fondo a nivel de valor liquidativo, de llamadas de capital, de distribuciones, ¿no? Pero Jaime, no sé, o Ignacio, no sé si queréis quizás dar algo más detalle específicamente en el caso de Y Actius y de aquí My Investor. simplemente decir que cualquier comunicación que vamos a hacer los partícipes siempre la haremos previamente al distribuidor, a My Investor, para que con tiempo suficiente pueda informar a todos los inversores. Nosotros luego, cuando llega el momento de mandar una notificación que previamente, pues ya sea un capital call o una distribución que previamente ya hemos informado a My Investor, pues con un mínimo de 48 horas, enviaremos la notificación directamente a los inversores a través de sus correos electrónicos con copia al distribuidor. Y lo mismo ocurre con el informe trimestral que realiza Arcano, con el estado de posición, que suele ser 60 días después de cada cierre trimestral, con la excepción del cuarto trimestre, ¿no? Del cierre de año, que como es un informe auditado, pues tenemos un poco más de plazo, que son unos 90 días aproximadamente. Pero siempre a través del distribuidor, de My Investor, el preaviso. Y luego las comunicaciones irán directamente a todos los inversores a través de mail. Sí, esto, nuevamente, hay que definitivamente monitorizar, pero es algo que, a diferencia de otras clases de activos, pues uno no puede monitorizar todos los días porque al final es economía real, son compañías no cotizadas y las valoraciones no cambian semana a semana. Por eso es que se hacen de forma trimestral. Y el motivo por el cual tarda un poco, como dice Jaime, 60 días o incluso más, si es el de cierre de año, es porque nosotros pues recibimos, una vez que se acaba el trimestre, durante un periodo determinado, por lo general un mes o 45 días después, vamos recibiendo nosotros todas estas valoraciones de las inversiones subyacentes, las agregamos y todo ese proceso pues tarda y luego pues generamos un informe trimestral, ¿no? Por eso es que hay pues informes trimestrales y no semanales o mensuales, y luego por eso es que existe ese decalaje, ¿no? Porque esto no es un ejercicio que uno le dé una tecla y te diga, pues esta es la valoración, ¿no? Hay que hacer un análisis y estas compañías cotizadas, cuál creemos que es el valor más razonable de esas inversiones según distintos parámetros, ¿no? En cualquier caso, desde My Investor, de estos informes que elabora Arcano, os iremos informando y os los iremos remitiendo, por supuesto. Sí. Veo aquí otra pregunta de por qué las comisiones son sobre el capital comprometido y no sobre el desembolsado. Buena pregunta, y algo muy específico al mundo de fondos cerrados de capital privado, ¿vale? Esto aplica a los fondos me refiero, capital privado, buyouts, venture capital, infraestructura, ¿vale? Al ser un fondo cerrado con un periodo de inversión determinado, hay fondos de 4 o 5 años de periodo de inversión, el nuestro tiene un periodo de inversión más corto. Durante el periodo de inversión se cobra sobre el dinero comprometido, ¿vale? Y esto no es un tema específico de Actius ni de Arcano, es como funciona la industria.
Gran parte del motivo por el cual funciona de esta manera es porque tener en cuenta que nosotros realmente estamos trabajando no solo porque lo que se ha desembolsado, sino que estamos mirando constantemente oportunidades para invertir, digamos, la totalidad del fondo, ¿no? El riesgo que se corre de cobrar sobre lo desembolsado, ¿vale? Es que quizás no estaríamos alineados, ¿vale? O sea, aquí nosotros tener en cuenta que estamos totalmente alineados durante un periodo de tiempo determinado, en este caso el periodo de inversión es de 2 años, lo que queremos es invertir de la mejor forma posible. Tener en cuenta que la mayor parte, digamos, de nuestras plusvalías vienen de la comisión de éxito, es decir, de haber invertido bien el fondo y de haber generado esas rentabilidades que comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que podría existir, ¿vale? La tentación de alguien que cobre por dinero desembolsado de invertir el fondo rápido y de cobrar más comisiones en el corto plazo porque va a cobrar sobre el desembolsado. Nosotros lo que queremos es que durante el periodo de inversión no tengamos ese potencial conflicto y que solo vayamos a invertir si nos parece una buena inversión. Y si encontramos buenas inversiones en un periodo más corto de tiempo, que no es de 2 años, pues igual lo haremos así y pondremos al dinero a trabajar más rápido que esos 2 años, ¿no? Pero no queremos tener ese potencial conflicto de que vayamos a cobrar más comisiones de gestión si lo hemos invertido más rápido, ¿vale? Queremos tener, y es también algo diferencial de este producto, tener en cuenta que por lo general en el mundo de capital privado los periodos de inversión son de 4 o 5 años, ¿vale? Nosotros, y esto trabajando de la mano con nuestros clientes y escuchando también pues las necesidades que ellos tenían de quizás poner el dinero a trabajar algo más rápido una vez que habían comprometido en el fondo, lo que dijimos fue, bueno, ¿cuál es el periodo de inversión idóneo para estar alineados y no pasarnos las 4 o 5 años cobrando sobre el dinero comprometido, pero tampoco crear un periodo de inversión demasiado corto, ¿vale? Que nos obligue potencialmente a invertir el fondo demasiado rápido, dentro de, digamos, 1 año o menos, y no invertir necesariamente, no poder ser lo disciplinado que queremos ser para invertirlo de la mejor forma posible. Tener en cuenta que nosotros, y nuevamente esto a diferencia de los mercados cotizados, no le damos a una orden de compra y compramos, ¿vale? Esto es, no hay un mercado centralizado de fondos de capital privado. Nosotros tenemos que originar estas transacciones, tenemos que conseguir este fondo de pensiones, compañía de seguros o familia que quiera vender, tenemos que negociarlo, tenemos que ponernos de acuerdo en el precio. Como resultado, nosotros solo invertimos en menos del 2% de todas las transacciones que originamos. Es decir, originamos mucho, miramos mucho y descartamos muchísimo, el 98%, ¿vale? Entonces queremos tener esa capacidad de poder discernir entre lo que creemos que es bueno, que encaja bien a nivel de construcción del portafolio y que sea una cartera pues bien diversificada por geografía, por sector, por número de compañías, y para ello pues nos hemos marcado un plazo de 2 años, ¿vale? Con lo cual estamos trabajando para poner el dinero a trabajar, el total de ese dinero a trabajar durante un periodo determinado, en este caso 2 años. Luego sí es cierto que una vez que ha terminado el periodo de inversión, ya lo que decimos es, desde el punto de vista de inversión, nuestra labor ha terminado, ahora es una labor más de monitorización de esas inversiones, y durante ese periodo de monitorización, pues es que cobramos sobre el coste del dinero invertido y no sobre el total del compromiso, ¿no? Nuevamente, esto no es particular a este fondo, es cómo funciona la industria a nivel global, ¿no? No sé si alguien quiere matizar algo o si me he dejado algo, pero bueno, y espero que haya quedado claro. Si no, encantado de profundizar un poco más en detalle, ¿eh? Porque sí es una de las particularidades, os diría, del mundo del capital privado, de fondos cerrados, versus los activos más tradicionales, ¿no? Y perdona, algo que es importante, y volviendo al tema de la comisión de éxito, para que nosotros cobremos esa comisión de éxito, la rentabilidad neta del 8%, obviamente, toma en cuenta esas comisiones de gestión que hemos tomado, que hemos cobrado durante el periodo de inversión, ¿no? Con lo cual estamos totalmente alineados, digamos, a que las rentabilidades sean después de comisiones de gestión cobradas sobre el comprometido y luego sobre el invertido, ¿no? ¿Algún apunte en cuanto a preguntas referente? Entiendo que ha sido algún cliente que ha intentado o que se ha aproximado ya a ese test de idoneidad, ¿no? En tanto a los productos de capital riesgo. Son productos complejos. Sin embargo, hay diferentes niveles de riesgo en los fondos de capital riesgo. Quiero decir, no es que todos los fondos de capital riesgo, por tener ese apellido de riesgo, sean de alto riesgo. De hecho, puede que no tengan ese alto riesgo, pero sí son complejos. Entonces, si quieres, Ricardo, explícanos un poquito, pero un poco lo que tiene que quedar claro es que un fondo de capital riesgo no tiene por qué ser un fondo de alto riesgo
pero sí es un producto complejo, pues por muchas de las características que veníamos enumerando aquí, ¿no? Especialmente por ese riesgo de iliquidez que convive junto a otros riesgos intrínsecos a este producto, como es el riesgo de mercado, bueno, u otros fondos, ¿no? Pero bueno, diferentes niveles de riesgo, sí, y complejidad también, pero no todos tienen por qué ser de alto riesgo. Coméntanos, Ricardo, si quieres un poquito esta puntualización que quería hacer. Sí, a ver, definitivamente, ¿no? El fondo ya por sí se llama fondo de capital riesgo, ¿no? Y una de las diferencias que nos gusta hacer, y por eso hablamos tanto de capital privado, porque realmente lo que se está haciendo es invertir en compañías privadas no cotizadas, ¿no? Pero luego es cierto que el vehículo, digamos, como tal, un fondo de capital riesgo se utiliza o se puede utilizar para muchas cosas, ¿vale? Y para distintas estrategias, tanto a nivel de etapas de madurez de las compañías. Cuando hablamos de venture capital, por ejemplo, estamos hablando de compañías en etapas muy tempranas, en muchos casos no es que no sean rentables, es que no tienen ni ventas, ¿vale? Son más proyectos y obviamente el potencial de retorno es muy alto, pero el potencial de pérdida, digamos, de ese dinero invertido también lo es. Y luego vamos evolucionando hacia capital expansión, que son compañías que están creciendo, en muchos casos todavía no son rentables, en otros casos sí, y en la mayoría de los casos también el gestor, por ejemplo, no tiene la mayoría del accionariado, ¿no? Nosotros nos centramos en una parte, digamos, del capital privado o del ecosistema donde el gestor con el que nosotros invertimos, con el equipo que invertimos en cada una de estas geografías, lo que busca es tener más del 50%, ¿vale? Del accionariado, es decir, quiere controlar, por un lado. Por otro, compañías que sean rentables. Os doy un dato, en nuestro fondo, al que hacía alusión Jaime antes, el anterior fondo de secundarios, pues el margen de EBITDA, que no es exactamente generación de flujo de caja, pero es un buen proxy, sobre ventas era del 20%, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de compañías que crecen y que crecen de forma rentable, ¿no? Con lo cual el regulador, porque es el mismo tipo de vehículo, un fondo de capital riesgo, pues asume que existen todos estos riesgos y es cierto, pero los niveles de riesgo, como comenta Ana, son muy distintos, ¿no? Otros factores a tomar en cuenta a nivel de diversificación, ya no solo de etapa de las compañías, ¿no? Como decía, nosotros invertimos en compañías más maduras, las que creemos que todavía le queda mucho recorrido, pero que ya son rentables, donde la posibilidad de perder dinero existe, definitivamente, pero es más baja que en las etapas más tempranas. Pero os diría que otro factor que utilizamos para mitigar el riesgo es la diversificación, ¿vale? Diversificación a nivel de geografía, y esto es importante. Este es un fondo regulado, digamos, localmente, es un fondo de capital riesgo, pero que se invierte 50% más o menos en Estados Unidos y el otro 50% en el resto de Europa, ¿vale? Desde países nórdicos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, muy residualmente en España. Realmente ese es un fondo que no busca invertir en España, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de diversificación, es un fondo bastante diversificado geográficamente y que nuevamente complementa bien a muchos de los inversores españoles que tenemos, que tienen exposición directa o indirecta pues al mercado español, ¿no? El otro tema que es muy importante también es la diversificación sectorial. Este es un fondo que busca invertir en varios sectores, en economía real, como he comentado, pero busca invertir en el sector salud, en el sector industrial, en el sector consumo, nuevamente, con lo cual el riesgo no es que desaparezca, pero esto no es un fondo que busca invertir, por ejemplo, en el ecosistema de tecnología de empresas tempranas, ¿vale? Donde se puede tener un retorno muy alto, pero obviamente el riesgo de pérdida también es mayor por ese nivel de concentración, ¿no? Entonces, en este caso, diversificamos también por geografía, por sector. Y lo otro es por número de compañías. Un fondo de capital riesgo como tal podría invertir, ¿vale? En un número muy limitado de compañías. Podría invertir en 6, 7, 8 empresas, ¿vale? La forma que nosotros tenemos de invertir, y nuevamente tenemos un perfil, digamos, de rentabilidad-riesgo muy determinado y parte por el cual entiendo que creemos que es un producto adecuado para este tipo de cliente, es que diversificamos mucho la cartera a nivel de número de compañías, ¿vale? Por lo general, una compañía, en nuestro caso, pues no pesa más del 3% del fondo. Y lo normal es que pese menos del 1% y terminemos teniendo más de 300 empresas, ¿vale? Con lo cual, este nuevamente es un producto que lo que busca es una rentabilidad con un perfil de riesgo muy limitado por los factores que he comentado ahora de diversificación y de etapa de las compañías. Dicho esto, y es siempre importante mencionarlo, existe el riesgo de liquidez, el riesgo de potencialmente perder parte del dinero que se ha desembolsado, porque
como he comentado Ana varias veces, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras y aunque esperamos no equivocarnos, nos equivocaremos seguro en algunas de las inversiones que haremos, perderemos parte del dinero invertido. Históricamente, el ratio de pérdida, como he comentado, ha sido muy bajo, ha sido menos del 1% de todo el dinero invertido y a nivel fondo, nunca hemos tenido un fondo que haya una rentabilidad negativa, pero por favor tener en cuenta que este riesgo sigue existiendo, pero que creemos que está bastante mitigado por los factores que he comentado, ¿no? Dicho esto también es importante cuando hablamos de estas rentabilidades. No esperéis que la rentabilidad, así como siempre decimos que potencialmente se puede perder el dinero, aunque históricamente no ha pasado, tampoco deberíais esperar que ese es un fondo que os va a generar unas rentabilidades de 3 veces el dinero y tires de más del 20%, ¿vale? ¿Por qué? Porque como estamos acotando el riesgo, lo que buscamos es un perfil de rentabilidad-riesgo muy determinado, ¿no? Entonces, para bien y para mal, digamos, lo que buscamos es estar en una horquilla de rentabilidad determinada, buscando empresas que, como decía, crezcan de forma rentable, con unos niveles de apalancamiento determinados, más bajos que la media del mercado, y eso nos lleva a tener unas rentabilidades esperadas muy determinadas que esperemos no sean más bajas, pero lo cierto es que tampoco deberían de ser mucho más altas, ¿no? Hay un factor también de mercado y de tiempos que afectará esto, y eso, pues no tenemos la bola de cristal, pero eso es importante, ¿no? El que quiera hacer 3, 4 veces el dinero, pues este no es el fondo, ¿no? Este es un fondo que no podría asumir ese nivel de riesgo porque llevaría a potencialmente perder una parte importante o todo el dinero invertido, y no es lo que queremos con este fondo y no es lo que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia, que empezó en el año 2006 y particularmente en las estrategias secundarias, pues empezó en el año 2009, ¿no? Por puntualizar y haciendo un resumen, digamos, de cara a un examen, lo que tiene que quedar claro es que un fondo de capital riesgo, no digo Actius, sino como producto, asume un riesgo de iliquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de conflicto de interés. O sea, son, digamos, los principales riesgos inherentes a este producto. Sería, digamos, la pregunta de examen lo que tenemos que tener claro. Y como y la inversión en este tipo de productos, el objetivo que busca, voy a dar el titular y luego obviamente como Ricardo se está explicando hay muchos matices y cada producto es un mundo, ¿no? Pero el objetivo de este tipo de productos es maximizar la rentabilidad aún asumiendo pérdidas de más del 35%. Este tipo de productos y de estrategias de inversión, pues consideramos que no va a pasar. Pero, como digo, este sería el titular para un fondo de capital riesgo, ¿no? Que obviamente incluye Actius, pero no me estoy refiriendo a este producto como tal, sino tened en cuenta, lo podéis leer en nuestra web y como os decía en ese vídeo que es importante visualizar antes de contratar este producto. Riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de conflicto de interés. Objetivo, maximizar la inversión, aun asumiendo una pérdida superior al 35%. Yo soy la profe, ¿ves, Ricardo? Y tú eres el que les das ese contenido jugoso. No, muy bien, yo creo que es importante y esto, como ha comentado Ignacio, ¿no? Es un producto que se va abriendo cada vez más a inversores de retail más pequeños y que tiene sentido tenerlos en la cartera por los factores que hemos ido comentando, pero es un producto complejo que hay que entenderlo y que tiene pues ciertos factores de riesgo como ha sido comentando, ¿no? Entonces yo creo que nosotros empezamos, de hecho, con inversores principalmente institucionales y luego hemos ido, lo que llamamos nosotros, democratizando, digamos, y de alguna forma dando acceso a distintos tipos de inversores, pero es cierto que el conocimiento que existe de este tipo de producto pues varía dependiendo del cliente y es importante dejar todos los detalles muy claros, ¿no? Así que, bueno, para eso estamos y por eso estamos haciendo estos webinars, ¿no? No sé si nos hemos dejado alguna de las preguntas o si quisierais añadir algo. Yo solo quisiera añadir, porque a veces nos preguntan, hoy no, pero a veces nos preguntan de, digamos, si yo tengo otras inversiones de capital riesgo, tengo que hacer el test, si no, automáticamente iQualify. La respuesta es, bajo la normativa que salió en noviembre de 2022, tienes que hacer el test. Aunque tengas 600.000 inversiones de capital riesgo fuera, si quieres acogerte a la normativa que permite invertir 10.000, hay que hacer el test. Y eso nos lo han preguntado señores de banca privada que tienen ya igual 200.000 en otros vehículos, pero si quieren acogerse a esta normativa,
que es la que aplicamos en MyInvestor y es la única que existe para poder distribuir tickets pequeños, hay que seguir este test, ¿vale? Solo puntualizar esto y adicionalmente esta normativa obliga a preguntar si tienes otras inversiones de capital riesgo y, curiosamente, penaliza tener otras inversiones. ¿En qué sentido? En que la normativa dice que solo un 10% de tu patrimonio financiero puede estar en este tipo de inversiones. ¿Qué significa? Una persona de banca privada que igual tiene un patrimonio financiero de 1 millón, pero ya tiene 100.000 en otro instrumento de capital riesgo, no puede acogerse a esta normativa y el test le va a decir no, aunque efectivamente tiene un patrimonio muy elevado esta persona. Lo digo porque nos han venido preguntas por ahí, ostras, pues si ya haya invertido, ¿no? Pues hay que hacer el test y la normativa es muy estricta y puede ser capciosa o no, pero es la normativa y hay que seguirla. Sí, y luego, por puntualizar, en el caso de que estuvierais interesados, la verdad es que, bueno, MyInvestor se ha estrenado en este producto con confianza y de hecho estamos financiando la inversión en Actius, pignorando las participaciones. Si os interesara, durante el proceso de contratación tenéis la opción de solicitar información en torno a, o sea, para acceder a financiación pignorada. Pignorada quiere decir que dejáis el fondo como garantía del préstamo, simplemente porque es una opción más. Invertir a crédito no es para todos, es una opción más sofisticada, pero bueno, queremos que la conozcáis, lo hacemos y bueno, consideramos que para algunos clientes puede tener sentido. Y yo creo que hemos respondido ya a todas las preguntas. Si queda alguna, es el momento, y si no, en cualquier caso, nos las podéis hacer llegar a través de redes sociales, o si entráis en nuestra web, también tenemos formas de contactar fácilmente, o a través de nuestro servicio telefónico call center, y os ayudaremos a solventarlas. Como decía, este vídeo estará disponible a partir de mañana, por si queréis verlo, por si alguno no estáis aquí y os lo estáis perdiendo. Y solo por recordar, hasta el día 20 estará a vuestra disposición este fondo en nuestra plataforma. Así que, Ricardo, Jaime, Ignasi, pues si no cae ninguna pregunta de última hora, yo creo que ya concluimos la jornada. Muy bien, Ana. Pues muchas gracias y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias por vuestra asistencia. Adiós. Gracias.